La Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, ocurrió porque Europa se lanzó a una guerra civil que desembocaría en la primera conflagración mundial, la gran guerra que sacudió la fibra patriótica y nacionalista de todos los pueblos. Fue la culminación de una desastrosa política de alianzas, rivalidades y equilibrio que puso en tela de juicio los cimientos espirituales e incluso materiales del viejo continente. La Primera Guerra Mundial, que se realizó en 1914 a 1919, fue el conflicto armado entre la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, que era Inglaterra, Francia y Rusia. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos desde 1917. Entonces, el 28 de junio de 1914 fue asesinado el príncipe Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, y el crimen fue cometido por el grupo serbio Mano Negra, enemigo del expansionismo austriaco, y en represalia Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Entonces Rusia se movilizó en favor de Serbia, lo que provocó que Alemania le declare la guerra a Rusia y su aliada Francia. Cuando Alemania ingresó a Bélgica para invadir Francia, Inglaterra le declaró la guerra. Entonces las causas fueron la ambición de las potencias imperialistas por controlar las mejores colonias y semicolonias del planeta, la enemistad entre Austria y Rusia, motivado por los propósitos de ambas potencias de imponer su hegemonía en la península balcánica, la influencia de los partidos militaristas en los gobiernos europeos, especialmente Alemania, los obstáculos que la Triple Entente oponía a la expansión de Alemania, apelando a la fuerza, el interés de los rusos de apoderarse de Constantinopla, el Bósforo y los Dardanelos y tener salida al Mediterráneo, el deseo de Francia de tomar revancha de la guerra de 1780 y a 1871 y de recobrar las regiones de Alsacia y Lorena, el temor de Inglaterra de perder poderío naval ante el crecimiento marítimo de Alemania y las rivalidades comerciales e industriales. Entonces, cuando Alemania invadió Francia, se inició la sanguinaria batalla de Marne, en septiembre de 1914, y los franceses contuvieron a los alemanes en la cruenta que se llama Guerra de las Trincheras. En 1916, los alemanes intentaron tomar la fortaleza francesa de Verdun, pero también fracasaron. Entonces, el mismo año, los ingleses y los franceses lograron derrotar a los alemanes en la batalla de Somme. En el frente oriental, Alemania atacó a Rusia y la derrotó en las batallas de Tannenberg y de los lagos Masurianos. En 1917, los comunistas rusos derrocaron al zar Nicolás II y firmaron el tratado Brest-Litovsk, restableciendo la paz con Alemania. El retiro de Rusia fue compensado con la incorporación de Italia y Estados Unidos al bloque del Entente. En marzo de 1918, Alemania lanzó una ofensiva en el frente occidental, pero los anglo-franceses los vencieron en la segunda batalla de Marne y con la ayuda de las tropas estadounidenses hicieron retroceder a los alemanes hasta obligarlos a firmar el armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918. El Tratado de Versalles se realizó entre enero y junio de 1919 y se reunieron delegados de los países en conflicto. Las potencias vencedoras impusieron duras condiciones a las naciones derrotadas. Los territorios de Alsacia y Lorena cedidos a Alemania en el acuerdo de paz firmado en Versalles el 26 de enero del año 1871 y el Tratado de Frankfurt el 10 de mayo del año 1871 serían devueltos a Francia, región de un área de 14.522 kilómetros cuadrados, 1.815.000 habitantes. La Södertälje sería devuelta a Dinamarca si así lo decide un plebiscito en la región. Toda la región de Schleswig-Holstein tuvo plebiscito, siendo la Södertälje
la única región que se decidió a separarse. Región con un área de 3.984 kilómetros cuadrados y 163.600 habitantes en el año de 1920. La provincia de Posen y Prusia Occidental, que Prusia había conquistado en las particiones de Polonia, serían devueltas a Polonia después de que la población local ganó su propia libertad en la Revolución de Polonia. Pérdida de la Alta Silesia para el país de Checoslovaquia y Polonia, a pesar del plebiscito que determinó que el 60% de la población prefería seguir bajo el dominio de Alemania. Pérdida de las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy, que pasaron a dominio del país de Bélgica. Pérdida de la parte septentrional de Prusia Occidental, de la región de Klaperia, que quedó bajo el control francés, después transferida al país de Lituania. En la parte oriental de Prusia Occidental y la parte sur de Prusia Oriental, Warmia y Masuria, pequeñas regiones que fueron entregadas al dominio polaco. La provincia alemana de Sarre fue entregada a la administración de la Sociedad de Naciones por 15 años. La ciudad alemana de Danzig también fue entregada a la administración de la Sociedad de Naciones. Al finalizar la Primera Guerra Mundial desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro y turco. Surgieron sistemas republicanos y democráticos en Europa Occidental y se creó la Rusia, URSS. Dichos factores, a los que se sumó el temor ante la posible expansión del comunismo, el nacionalismo radical y el deseo de las reivindicaciones, posibilitaron en la década de los 30 la aparición de regímenes de tipo totalitario, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el falangismo en España. Los regímenes totalitarios se caracterizan por otorgar la supremacía total y absoluta al Estado, representado por el Poder Ejecutivo. Fueron estados autoritarios, dictatoriales y centralistas. En estos regímenes, el líder era considerado el salvador de la nación y ejercía una gran influencia sobre las masas. El falangismo es la versión española del fascismo, que se formó bajo la influencia italiana y alemana a comienzos de los años 30 del siglo XX, como reacción a la tendencia socializante de la Segunda República Española. Después de la Guerra Civil, 1936 a 1939, con la dictadura del general Francisco Franco, en 1892 a 1965, el falangismo llegó al poder y se mantuvo durante la larga dominación franquista en España.